le puso algo en la bebida a su suegra, pero nunca imaginó que pasaría esto en su funeral. La siguiente historia es proyección y eco de los tantos casos que yacen en los almacenes de la historia. Desde tiempos inmemoriales, las relaciones humanas han sido un tema difícil. Una historia que pasó en un recóndito pueblo llamado Huaca, en la zona costera del oeste de Venezuela, en el estado Sucre. Antes de continuar, te agradecería que te suscribieras a mi canal y darle a la campanita para seguir todas mis historias. Los días transcurrían sin más preámbulo que el de las tareas diarias del campo y la cosecha. Algunos atendían su tienda de víveres con la que se surtían todas las casas del pueblo. Otros se levantaban en la madrugada, al igual que el resto de los vecinos, para amasar y dejar los panes listos para la venta de la mañana. Era un pueblo pequeño, en el que casi todos se conocían. La mayoría de las casas tenían una tía que era sobrina de la madre de otra casa a 2 cuadras de distancia. De esa forma, al mismo tiempo en que todos eran conocidos, la mayoría también eran familiares cercanos. En tiempos de antaño, uno de los habitantes más acomodados regalaba su apellido a cualquiera que veía sentado en una acera, desnutrido y maloliente. Aquel hombre tenía una de las haciendas más grandes, con miles de hectáreas de ganado y tierras fértiles. Evidentemente vivía de lo que cosechaba y vendía. Además, era en gran medida el surtidor de los pocos locales del pueblo. Tenía esa curiosa costumbre de darle su apellido a hombres y mujeres a quien veía recostado en una pared y con los ojos llenos de cansancio. Además de eso, al que lo aceptaba, les ofrecía trabajo en la hacienda para tener algo de qué vivir. Algunos iban a la hacienda, recibían un baño, comida 3 veces al día y madrugaban para el trabajo diario. Pero, a pesar de estar totalmente agradecidos con aquel hombre, muchos de ellos tomaban sus ahorros y se iban al pueblo para vivir en una casa propia. Y así, de ese modo, en una sola calle, podía haber hasta 20 familias con el apellido Cuba. Se comentaba mucho en el pueblo sobre cuál sería el motivo que llevaba al viejo Cuba a darle su apellido a cuanto loco se le atravesara en el camino. La gente comentaba que, quizás, haya sido porque su esposa, que Dios la tenga en la gloria, nunca pudo darle un hijo. Y a pesar de eso, sí que lo intentó con otras mujeres, pero jamás lo logró. El pueblo comentaba que quizás haya sido que se volvió loco, por la decepción de saber que él era el problema. En el pueblo, además de tienda de panadería, víveres, carpintería, arreglo de zapatos, también había una que no podía faltar, y que estaba presente en todos los pueblos adyacentes, y esa era la tienda de licores. La tienda de licores vendía licor por el día, de una manera comedida y calmada. Era un sitio donde la reunión casual con un amigo no estaba de más, pero por las noches, la tienda de licor se convertía en la cantina de Yajaira, atendida por su propia dueña. Yajaira tenía la fama de ser una mujer muy cariñosa, bastante más cariñosa de lo normal. Era una mujer entrada en los 40 y tantos años, pero que se mantenía con una apariencia jovial y una figura de revista, seguramente por sus extensas sesiones de actividad física. Era bien sabido en el pueblo sobre las constantes visitas que recibía de los jóvenes veinteañeros, alocados por las hormonas. Pero en un pueblo pequeño, todo aquello quedaba resumido a las juergas nocturnas de la cantina de Yajaira, por los años en el que el viejo Cuba había estado haciendo crecer su capital en gran manera, ya que había estado produciendo en su reciente cafetal. Por aquellos años, solo uno de los jóvenes al que el viejo dio techo, comida y apellido, se quedó junto con él desde muy pequeño, a tal punto de criarlo como a su propio hijo. Arquímedes Cuba era el nombre de aquel muchacho al que el viejo Cuba dio derecho a vivir bajo su mismo techo y llamarlo papá. Desde entonces, era bien sabido en todo el pueblo
que Arquímedes Cuba era el hijo adoptivo del viejo, y que por eso el muchacho había adoptado una personalidad un poco llena de ínfulas. Nació en la calle, y ahora que tiene un poco de prestigio gracias al patrón, quiere dársela de grande y rico. Pobre fantoche. Era lo que pensaba cada persona del pueblo cuando el joven Cuba pasaba por las calles. Y así fue como creció Cubita, como le decían a Arquímedes los más cercanos, siendo encargado de algunos de los principales negocios de su padre, y por tal motivo, desde joven manejaba grandes cantidades de dinero. Al ser un pueblo pequeño, casi todo lo que quería tenía un precio para él. Cualquier capricho lo pagaba con el dinero del viejo Cuba. Sobre todo cuanta mujercita quería, él la tenía, y la obtendría a como diera lugar. O dejaba de llamarse Arquímedes Cuba. No era un secreto para nadie que Cubita fue de los primeros que pasó por la cantina de Yajaira, y que incluso aún seguía asistiendo para recibir el cariño de la famosa mujer. En una ocasión, en una de las tantas fiestas del pueblo, se estaba celebrando la boda de una pareja joven. Ella era sumamente hermosa, de piel trigueña y ojos ámbar, con un voluptuoso cuerpo regalo de la genética. Y cuentan que Cubita se robó a la novia y la despojó de su virtud a la fuerza. El honor de esa familia había quedado destruido. Y como en todo pueblo pequeño y de antaño, el padre de la joven dio caza a Cubita hasta debajo de las piedras. Pero una vez más el dinero del viejo Cuba resolvió todo. Y así, todo quedó en los anaqueles del pasado, como una mala anécdota, que era recordada de vez en cuando, pero que nadie se atrevía a divulgar. Y quien más lo recordaba era Josefina López, la madre de la niña Laura. Laurita estaba en los 18 años de edad, y ya había terminado las clases en la pequeña escuela del pueblo. La niña Laura era una niña de lo más hermosa, blanca como las nubes del cielo, y con un cabello castaño claro que derretía hasta el más apuesto del pueblo. Ella era de alta estatura, y con un cuerpo bastante fornido para su edad, toda una belleza prematura y tierna. Sin embargo, Laurita era de las que les gustaba estudiar. Se la pasaba leyendo libros y curioseando por aquí y por allá. Su mayor sueño era ir a la ciudad y terminar sus estudios y comenzar una carrera. Tenía mucho interés en los diseños arquitectónicos. Incluso soñaba con diseñar una casa más bonita para ella, su mamá y toda su familia. Habían pasado algunos meses desde que Cubita había puesto el ojo en la niña Laura y había estado cortejándola. Todos en el pueblo sabían que Cubita y Laura estaban saliendo, a pesar de que él era 12 años mayor que ella. Él, aprovechándose de su posición, le había prometido a Laura que la ayudaría con los trámites para ir a estudiar a la ciudad. Pero la señora Josefina López, madre de Laura, sabía perfectamente quién era Arquímedes Cuba y no estaba dispuesta a permitir que su hija fuese una más añadida a la lista de Cubita. Cada vez que tenía la oportunidad, evitaba que su hija viera al descarriado muchacho. Le prohibió las visitas a su casa, y cada vez que su hija salía, Josefina iba con ella. Arquímedes Cuba estaba empezando a cansarse de la situación. Iban a cumplirse 7 meses desde que empezó a salir con la niña Laura, y aún no había tenido oportunidad de darle un beso tan siquiera. Las únicas veces que podían verse era en la plaza que estaba cerca de la casa de Laura, y solo si eran supervisados por Josefina desde una ventana. La situación se tornaba cansina para él, así que necesitaba hacer algo, pronto. Para su sorpresa, Arquímedes no contaba con que la presente imposibilidad de hacerse con la niña le generaría una frustración que de alguna manera le resultaba atrayente. Estaba siendo capaz de soportar la situación solo por el hecho de que al final, cuando por fin cumpliera su propósito, lo habría hecho con mucho mérito. Las conversaciones con Laura seguían fluyendo de una manera tranquila, a pesar de que Josefina estaba siempre al pendiente. Laurita, tranquila, yo te ayudaré con tus estudios, te daré lo que necesites.
Ya le pediremos el permiso a tu mamá, a pesar de que es un poco molesta. Pero, ¿no crees que mi mamá tiene razón? Ella siempre me dice que para este momento ya deberíamos estar comprometidos. Mi amor, tranquila. Es que tu mamá es una mujer mayor. Ya seguramente no sabe cómo se manejan las cosas. Quizás le compremos una casa nueva. ¿Qué dices? A ver si se contenta. En muchas ocasiones, Laura terminaba hablando de todo lo que le gustaba y de todo lo que encontraba en los libros. Laura llegó a leer libros de historia, geografía, salud, matemáticas e incluso botánica. Laura sentía mucha curiosidad por el uso de las plantas y su origen. Desde el momento en que supo que su madre usaba muchas de las plantas de su patio para hacer cualquier tipo de jarabe, té o algún otro brebaje que ayudara con la salud de la familia. Terminaba diciéndole a Arquímedes que en el patio de su casa había plantas de todo tipo, que su mamá hacía té para la gripe, para el vómito, para dormir y pare de contar. Entre tantos de aquellos té, Laura reconoció que había una planta en su casa que, a pesar de ser de las más hermosas que había en su patio, era bastante peligrosa. Aquella planta era de flores rojizas. Adornaba de una manera magistral el patio de la casa. Un patio que con mucho esfuerzo, cada mañana, Josefina mantenía cuidado. Pero el consumo accidental del tallo o de sus hojas era peligroso para las personas. En exceso, podría causar graves consecuencias. Arquímedes, desde entonces, se había interesado por la planta de flores rojizas. Le había dicho a Laura que quería plantarla en la hacienda, así que le pidió que se la describiera muy bien para poder encontrarla y llevarla al rancho, para hacer una gran siembra y adornar su futura casa. Pero la niña Laura, llena de emoción, le dijo que podía llevarle un ejemplar de aquella planta, sin que su mamá lo notara. Cubita pensaba que las cosas no podían ir mejor. La niña Laura cumplió con su promesa y llevó la planta que Arquímedes luego iba a plantar. Luego de todo aquello, parecía que Arquímedes estaba empezando a ceder ante la presión de Josefina y estaba pensando en pedir la mano de Laurita. Sin embargo, su idea era ser lo más discreto posible. Durante las fiestas patronales, Cubita pidió a Josefina una reunión en su casa para hablar sobre su hija Laura, aprovechando que todos estarían en el pueblo disfrutando las fiestas, y no habría ninguna de las vecinas de Josefina que entrara a su casa a escuchar las conversaciones ajenas. De ese modo, no tendría ningún testigo de lo que iba a hacer, y no tendría a nadie hablando cosas de más en todas las calles del pueblo. Josefina aceptó, pues pensaba que diciendo lo que pensaba de él, delante de su hija, por fin se libraría del infame muchacho. Fue entonces que se dio la reunión donde Arquímedes pedía la mano de Laura a su madre Josefina. Arquímedes había deslumbrado con promesas y buenos modales a Josefina, quien no estaba totalmente segura de lo que escuchaba. Pensaba que era muy extraño que de un día a otro, aquel mujeriego cambiara de opinión. La reunión se tornó en un juego de quién era más superficial y menos honesto. Se sirvieron algunos panecillos y café durante las 2 horas que duró la reunión. Desde aquel día, Josefina había estado un poco extraña. Se había estado sintiendo mal de salud. Sentía fuertes dolores de cabeza, náuseas y fuertes dolores al respirar. Josefina temía que fuese un antiguo malestar que volvió para molestarla. Laura y su familia estaban muy preocupados, ya que los dolores no cesaban y cada vez le costaba más respirar. Arquímedes estuvo oportunamente cerca para consolar a Laura y ayudar a la familia. Un domingo por la mañana, Josefina no se había levantado de la cama. Laura fue en busca de su madre a la habitación y, entre lágrimas y totalmente desgarrada, gritó que su madre no respiraba. Había pocos médicos en el pueblo, y el más cercano había dicho que murió mientras dormía, a causa de un infarto, luego de haber revisado su pulso y hacer las acciones pertinentes. Ante el dolor de la pérdida,
Arquímedes apoyó a la familia con los gastos del sepelio. Pensaba que por fin tendría libertad de estar con Laura, y pensaba que tal vez sí sería bueno tenerla como esposa, hacerle unos cuantos hijos, mientras él hacía lo que mejor sabía hacer: conquistar mujeres. Así que todo se llevó a cabo sin muchas averiguaciones. Era una muerte más en el pueblo de Huaca. Como había prometido Arquímedes, varias horas después del hallazgo de Josefina en su cama, se procedió al velorio del cuerpo. El ataúd estaba justo en medio de la sala de estar de la casa, y alrededor toda la familia y muchos conocidos del pueblo. Todo iba transcurriendo con normalidad, hasta que dentro del ataúd se oyeron golpes fuertes y se abrió la puerta de la urna. Todos los que estaban presentes quedaron inmóviles. Los más jóvenes corrieron con lágrimas en los ojos. Algunas mujeres se desmayaron, y las ancianas solo podían rezar una y otra vez. Ante aquella visión, Arquímedes exclamó: ¿Qué es lo que ven mis ojos? ¿Es un fantasma? Pero, ¿cómo es posible si le puse toda la planta en el café? Mientras el cuerpo de Josefina miraba directamente a los ojos de Cubita. Después de lo ocurrido, sí se llevaron a cabo las investigaciones, pues nadie entendía cómo es que había revivido Josefina. Josefina había dicho a los médicos que llegaron de la ciudad que años anteriores había sufrido desmayos momentáneos y que solía sentirse mareada. Los médicos concluyeron que Josefina padecía de una enfermedad que detenía momentáneamente sus latidos y respiración. Los ataques de la enfermedad habían estado ocurriendo mientras dormía, y por eso no lo notaba. En cuanto a Cubita, llegó la policía al pueblo, pues denunciaron que durante el velorio erróneo pronunció la frase: «Le puse toda la planta en el café». El viejo Cuba no estaba dispuesto a salvar a un posible asesino, así que estaba dispuesto a dejar a Cubita meditando sobre sus actos. Cubita terminó confesando que él había convencido a Laura para que le diera esa planta de flores rojizas para envenenar a Josefina, sin que nadie lo supiera, ni siquiera Laura. Él colocó una infusión de la planta en el café de Josefina, el día que pidió la mano de Laura. Para sorpresa de Arquímedes, la planta que Laura creía que era venenosa, realmente era una planta silvestre muy común. Al fin y al cabo, Laura se había equivocado en sus análisis de botánica, y es que solo era una niña. Cubita fue encerrado por intentar cometer un delito muy grave. Estaba destinado a pasar varios años en prisión, y el viejo Cuba no tenía muchas ganas de ayudarlo. En cambio, le dio un regalo a Laura y su familia como pago por los daños causados por su imbécil intento de hijo. Gracias por visitarnos. Si te ha gustado el video, dale me gusta y compártelo con tus amigos. Hasta la próxima.